Bueno, continuamos con nuestra segunda sesión de la jornada de hoy. Ahora estará con nosotros Marta Barrera Altemir. Ella es arquitecta, máster en Escritura y Patrimonio, en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla. Ha realizado parte de sus estudios universitarios en la Technische Universität de Viena y en la Bauhaus Universität de Weimar en Alemania, con estancias de estudios en Beijing y Shanghai. Junto a los arquitectos Javier Caro y Miguel Gentil, es socia fundadora de Baum Arquitectura, una oficina creada en 2006 dedicada a la investigación y a la práctica profesional de la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo. La oficina ha tenido siempre una vocación internacional, con especial atención en las investigaciones en China, donde desde 2011 ha desarrollado diferentes proyectos. Entre sus trabajos se destaca un master plan para la ciudad del conocimiento en Dushan, en China, primer premio y ejecutado, además de otros muchos proyectos en destino. Ha sido profesora invitada en la Tongji University de Shanghai, en el Summer School de la Harbin Institute of Technology de la Universidad de Sevilla y... ¿Sí, no? La Universidad de Harbin, quizás está mal ahí, sí, vale, me ha extrañado al leerlo. bueno, a lo mejor en la Universidad de Sevilla en general. Vale, perdón. Y en la Cyril and Methodius University de Skopje, en Macedonia, en la Universidad de Granada. Ha impartido clases y conferencias sobre temas relacionados con la arquitectura, el patrimonio, la ciudad china en el Instituto Confucio de Granada, el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en el CICUS de Sevilla, en la Universidad de Chongqing, en Central St. Martins de Londres y en la Biblioteca Cervantes de Shanghai. El estudio Baum Arquitectura ha sido seleccionado para la última Bienal de Arquitectura de Venecia con el proyecto de investigación Un banco para inmigrantes y ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Urbanismo para menores de 40, Premio Joven del Colegio de Arquitectura de Sevilla 2019, Premio del Colegio de Arquitectos de Huelva 2020 y nominado al Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea. Así que bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Marta y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de decir nada,
Shanghai Nanjing Lu.鲁达可来闻听着们这话，走出了近前，我的嘴皮，我的傻兄弟，此处可不是讲话之地。喂，咱们找了一个小馆儿吧，爸爸就在头前。Bueno, pues buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con todos ustedes y, por supuesto, agradecer a Rocío Blanco que me haya invitado a formar parte de este ciclo. Y voy a abrir un momentito la presentación. Bueno, pues cuando Rocío me invitó y me pasó el programa, ¿no? Aparte de que me pareció súper interesante y me da mucha envidia siempre pues todos los seminarios, conferencias que se organizan aquí, porque me encantaría tener todo ese tiempo para poder disfrutarlos también con ustedes. Y bueno, me pareció muy sugerente el título, además, que he puesto aquí, cuando la topografía se transforma en tipografía. Y me recordó a este plano de mapa mundi chino, de 1645, que nosotros utilizamos siempre en todas las conferencias. Y eso me recordó exactamente a eso, ¿no? Como los caracteres chinos, que una vez pues, se supone que tienen su origen en la observación del paisaje, de las cosas que nos rodean, y que todavía en ciertos caracteres simples se puede ver que parten de ser como un dibujo de la realidad, vuelven aquí a dibujar un paisaje, ¿no? Este es un mapa pues de esa época en el que China aparece justo en el centro de ese mapa mundi. No sé si Gonzalo lo ha comentado antes porque he llegado tarde, lamentablemente, pero la palabra China en el idioma chino significa país del centro, ¿no? Entonces, esto aquí aparece China como el centro del mundo, aquí se ve un poco Europa, con el Mediterráneo, África, y las inscripciones que aparecen aquí alrededor de este mapa son descripciones de las ciudades históricas de aquel tiempo, ¿no? Este mapa fue parte de una exposición que nosotros hicimos para estudiar la ciudad china contemporánea y pedimos permiso, además compramos los derechos a la British Library para poder usarlo en todas nuestras imágenes. Entonces, enseguida me recordó a cómo aquí otra vez la tipografía se vuelve paisaje, ¿no? Y le damos la vuelta. Bueno, pues esta conferencia o esta charla que hoy quiero presentar aquí no es más que una historia de una pasión que empezó hace pues ya como 15 años en China, cuando por casualidad, pues yo casi recién terminada de la carrera, y cuando había muchísimo trabajo aquí en España, ¿no? En aquellos momentos que estamos hablando 2005, 2006, nos llamaban de todos lados para trabajar y uno podía elegir dónde trabajar, dónde quería, y nosotros pues nos lanzamos a formar una oficina, un estudio de arquitectura, cosa que hoy en día quizás no hubiéramos hecho, y de hecho la generación que vino justo detrás mía ya no hizo nadie, ¿no? Porque estaba ya pues en el mundo de la crisis, de la construcción, etcétera. Pero nosotros siempre tuvimos una vocación, quizás por nuestros profesores, por la universidad, de compaginar lo que es la práctica profesional con la investigación. Empezamos por casualidad a estudiar chino y aquel verano, el verano de 2006, se me ocurre irme a China, con internet ya había, pero se me ocurre irme a China a estudiar chino en verano, pensando que eso era algo habitual que se hacía aquí, yo qué sé, en Europa, en Estados Unidos, y se me ocurre, hablé con mucha gente antes de irme, y solamente un amigo me dijo la realidad de lo que me iba a ocurrir. Me dice, ¿qué vas a hacer un curso ahí en China? Y digo, sí. Dice, bueno, pues vete preparando, porque cuando llegues, primero a ver si encuentras el sitio, no van a saber quién eres, no van a saber si hay curso o no, y te vas a encontrar un poco perdida. No te asustes. Yo pensé que aquello, bueno, sí, a lo mejor estaba exagerando,
pero bueno, cuando llegué el choque fue tremendo. Gonzalo me comprenderá. Bueno, pues llegué a un mundo absolutamente desconocido, bueno, por mi ignorancia sobre todo. Era un mundo en el que todavía Internet no estaba, sobre todo en China, no estaba tan desarrollado y casi nadie hablaba inglés. No sé cómo, por la bondad de la gente y por la suerte, acabé la universidad cogiendo el autobús desde el aeropuerto, que no sé cómo lo conseguí, pero bueno, pues de repente, después de estar una semana allí y cuando ya conseguí saber dónde estaba en la ciudad, porque al principio me tardé una semana sin poder autolocalizarme en el mapa, porque yo no sabía entonces caracteres, solo sabía pinyin, la transcripción fonética, y mucha gente entonces no sabía leer en pinyin y además no había mapas que tuvieran caracteres y la transcripción fonética a la vez. De hecho, una de las primeras frases que aprendí, que me aprendí es: por favor, necesito un mapa con caracteres y pinyin, para que yo pudiera leer las calles y las personas también. A la semana conseguí averiguar en qué sitio estaba de la ciudad y cómo ir a ver pues, la ciudad antigua, bueno, el centro de Pekín. Y bueno, aquel pues fue un descubrimiento fascinante de todo lo que estaba ocurriendo ahí. Al escuchar la conferencia de Gonzalo he notado esa fascinación para un europeo de llegar a ese punto y sobre todo querer formar parte de esa historia, ¿no? Yo como arquitecta estaba viendo que aquello era un laboratorio en tiempo real de la ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea se estaba construyendo ahí, se iba a construir en los próximos años y yo quería ser testigo de todo aquello, ¿no? Recuerdo que, eso lo comento otra vez, era un momento en el que había tanto trabajo aquí que irse para allá era un poco como, pues, ¿por qué te vas a otro país, ¿no? Y vas a interesarte por esto cuando aquí puedes hacer lo que quieras. Esto lo digo porque mucho tiempo, o sea, unos años después, nos salvó el estar en China y creo que nuestro estudio pudo sobrevivir gracias a que empezamos en China, ¿no? Al principio era una locura para todos, pero yo recomiendo sobre todo a los jóvenes que estáis aquí que esas locuras las sigáis, porque igual ahora no la hubiera seguido, pero entonces pues hasta la Junta de Andalucía con todos los programas de externalización que tenía nos decía que vosotros no tenéis infraestructura para entrar en China y a lo mejor nos sacaban incluso de algunos programas de externalización de empresas porque no teníamos a lo mejor el capital suficiente o la infraestructura o la empresa no tenía suficiente recorrido, pero al final, como en muchos casos, importan muchas más las ganas de hacer las cosas que todos esos números, ¿no?, que te dicen si es posible o no. Bueno, pues en China, como antes ha presentado Gonzalo, lo que más sorprende es que la ciudad cambia constantemente, ¿no? A un ritmo que para un europeo es muy difícil de asimilar. Yo, por hacer una equivalencia, una vez hablando con una persona, creo que en los últimos años, un año en China equivale aproximadamente a 10 años aquí en Occidente, no estoy exagerando. Cuando voy para allá, no solamente lo que la ciudad ha cambiado, lo que han construido, lo que han avanzado al nivel tecnológico, sino en lo que valen las cosas, como decía Gonzalo, ¿no? Pues a lo mejor esos 10 años puede equivaler a todo el siglo XX, la variación de precios que ha tenido aquí en Europa, ¿no?, o en España. Entonces, es tremendo la velocidad de vértigo. Eso, pues es un poquito vivir en una ciudad sin presente, aunque el presente cambia instantáneamente. Y por eso, antes de empezar, quería pedir una disculpa, porque todas las imágenes que voy a mostrar de aquí, aunque algunas pues daten del desde el 2019, que fue la última vez que alguno de nosotros, de nuestro estudio, estuvo en China, porque con el COVID ahora mismo es prácticamente imposible ir con visado de invitado a China por todos los trámites que hay que pasar de cuarentenas, que hacen que en total tengas que estar aproximadamente un mes en cuarentena hasta que llega a la institución que te ha invitado, ¿no? 15 días para el país, 15 días para la institución. Entonces nosotros ya desde el 2019 estamos colaborando, dando clases online en la universidad, que antes siempre estábamos allí de manera presencial en la Universidad Internacional de Verano de algunas ciudades.
Pues la ciudad china que se muestra a continuación ya no existe, pero ya no existiría tampoco si hubiera tomado la foto el año pasado. Entonces, esto parece muy exagerado, pero realmente es así. Algunos edificios ya se han descartado. Eso que también ha contado Gonzalo me pasó. La primera universidad en la que estuve, en Pekín, el primer año, cuando llegué al año siguiente, la habían destruido y habían construido ya un edificio nuevo. Entonces, es difícil reconocer los paisajes. Es difícil eso de asimilar para la conciencia europea, ¿no? Y en la que todo se mueve tan lento. Entonces, por eso comento aquí que muchos han sido demolidos, reutilizados, quizás incluso olvidados sin ni siquiera abrirse. Ahora veremos, ¿no?, algunos de esos casos, como dice aquí. Ahora voy a empezar la conferencia con 5 imágenes que cuentan pues unas 4 historias de cuando estuvimos allí. Uno de nuestros primeros paseos por la ciudad de Shanghái fue a una zona de barrios tradicionales que estaba muy cerca de la zona más desarrollada de la ciudad, al lado de Suzhou Creek. Si alguien ha visitado pues Shanghái le sonará a lo mejor, y era una zona de barrios tradicionales en las que se dedicaban pues al trabajo de estos elementos de metal para construcción. Había como zonas que estaban especializadas, unas en pilas, otras en imanes, otros en... Y un poco esta imagen nos recordaba a lo que es la ciudad allí en China, ¿no?, como miles de cosas heterogéneas, aparentemente diferentes unas de otras y aparentemente acumuladas sin orden, pero que en el fondo guardan un orden muy claro y que forman al final la ciudad china, que es un cúmulo de partes que tiene sentido, aunque en un principio para un ojo occidental pues nos parezca algo más desordenada. Es una ciudad de contrastes, esa es la gran definición de la ciudad china, aparte de una ciudad instantánea. Aquí vemos a una mujer que habita en un templo que había justo al que era entonces el segundo shopping mall, el segundo centro comercial más grande del mundo, que estaba en Pekín. Nos acercamos porque había allí un templo que se había quedado casi ahogado entre esos centros comerciales y esos rascacielos, y nos dimos cuenta que se había transformado en vivienda y había pues ahí una mujer conviviendo con esa gran masa, ¿no?, de plantas, pues que casi no dejaba espacio para la casa patio. Este símbolo, que a lo mejor si alguien ha viajado a China recientemente reconocerá, es el símbolo de destrucción que ponen en las casas que van a demoler, ¿no? Al principio lo veíamos por todos lados y no sabíamos qué significaba, ¿vale? Significa que hay que destruirlo, y esto es un símbolo que está en Chongqing, en una de las principales ciudades chinas, de las más pobladas de China, la tercera, si no me equivoco, porque las cifras varían mucho. Hoy precisamente ha salido en el periódico con esto de la cumbre del clima el orden de las ciudades más grandes del mundo, y aparecía Shanghái, Beijing y Chongqing también entre los primeros puestos de las ciudades, ¿no? En esta ciudad, que también de contraste, pues convivían los grandes edificios y rascacielos con los porteadores, como este señor que aparece aquí, que es un porteador que, como hay muchas cuestas en la ciudad, pues todavía era más barato y más operativo trasladar algunas mercancías y sobre todo comida y eso en hombros humanos, en lugar de hacerlo en coche, porque se tardaba más, ¿no? Entonces, como el contraste de una profesión que parece ya pues de otro mundo, pero que convive en la ciudad china. Esto es también una visión de de Chongqing, que me resultó... es una ciudad, no sé si vosotros la conocéis, Gonzalo, a lo mejor sí has estado en Chongqing. Es una ciudad que me resultó al principio para un occidental tremendamente inhóspita. Me pareció tremenda. Después empiezas a encontrar, por supuesto, sus puntos amables, ¿no? Pero es una ciudad con mucha gente. Ha salido muchas veces en los periódicos como la ciudad más grande del mundo por error en los datos. Eso ocurre mucho en China. Salió que tenía 33 millones de habitantes y es porque habían contabilizado también el área metropolitana. En realidad tiene en torno a unos 18 hoy en día, ¿no? Y nos hablaban mucho del skyline de Chongqing, ¿no? Yo decía, pero ¿dónde está este skyline? Si yo nada más que veo edificios mezclados con unas montañas y bueno, es que los edificios tenían como unos LED en el contorno, ¿no? Y por la noche te ibas a la otra parte del lago y esos LED generaban como el contorno de unos edificios maravillosos, rascacielos que parecían por la noche otra cosa, ¿no? Y es como esa dualidad también de lo que ves por el día y la belleza de esas luces por la noche, ¿no? Eso lo tiene la ciudad china y es sorprendente. La ciudad china es muy densa, pero a la vez hay grandes vacíos en el interior. Esto es una zona de Shanghái, también muy cerca de Pudong,
donde habían destruido un barrio residencial entero y, claro, es un gran espacio de oportunidad que se queda junto a unos rascacielos enormes, ¿no?, que te envuelven y que parece increíble, ¿no?, que pueda haber eso, pero todavía eso está ocurriendo en las principales ciudades chinas a un ritmo vertiginoso. Esto, pues, que ya hemos comentado, ¿no?, a lo largo de toda la tarde, que es un espacio de contrarios y de aislamiento en contacto de todas las realidades opuestas que podamos imaginar, tanto sociales como culturales, como a nivel de urbanismo. Es una ciudad de esos contrastes violentos que no están presentes en las ciudades europeas u occidentales. Pero tenemos que ser conscientes de que el futuro se fabrica en China, ¿no? Es un país que, como vemos ahí, a nosotros nos gusta mucho como arquitectos medir las cosas, ¿no?, y meter planos unos dentro de otros para hacernos a la idea. Hacemos, por ejemplo, pues dentro de la plaza Tiananmen metemos la plaza nueva y un montón de plazas hasta que ocupan todas. Y así nos hacemos mucho la idea de esas grandes superficies, porque de otra manera es imposible. Esos números y esos ceros son increíbles. Nos pasaba mucho cuando hablábamos con los chinos en este master plan que ha comentado Rocío, que hicimos en una ciudad universitaria, en Dushan, en el interior de China, cerca de Guiyang. Hay muchos problemas en chino con la traducción porque hay unidades de superficie que van de 10.000 en 10.000, ¿no? Y también la unidad también de contar, muchas veces cuentan de 10.000 en 10.000 y nosotros tenemos la unidad, pues, de 1.000 en 1.000, ¿no? Pero eran tan grandes las superficies que nos decían que nos parecían enormes, y tenían un cero más o un cero menos. Entonces, a veces ya teníamos una tablita cuando estábamos con los traductores, porque ellos también se equivocaban a veces, sobre todo en China interior, en los que no había muchos traductores de español o de inglés incluso, y entonces teníamos una tablita con los ceros y las cifras chinas porque había una confusión tremenda. A nosotros los europeos nos parecía todo tremendo en metros cuadrados y en población y en número de usuarios que nos decían, por ejemplo, de un colegio. Tanto si nos decían como 10.000 como 100.000 nos parecía muchísimo, ¿no? Entonces, esas medidas las cuantificamos de esta manera. El futuro está en China, como casi todo lo que consumimos se fabrica allí, y es importante que miremos allí, que lo miremos con una actitud crítica, pero también con una actitud constructiva, ¿no? China es un mundo ahora mismo muy difícil de interpretar desde fuera, también parte de una cultura absolutamente distinta, pero habría que ver cómo haríamos nosotros todo eso que está ocurriendo allí, ¿no? Como habíamos hablado antes, ciudades que se construyen en el tiempo en el que aquí no daría ni tiempo para planificarla, ¿no?, con la normativa que tenemos. Están sus dualidades tremendas, como que mucha gente que visita China me dice que es el país más capitalista que puede ver, incluso en algunos puntos más que Estados Unidos, en algunas cosas, ¿no? Y está la locura, ¿no?, de esta, pues, también doble ideología, la locura de esos llenos y esos vacíos, como hemos visto antes aquí, ¿no?, esos espacios de oportunidad y a la vez de destrucción dentro de la ciudad, pero a la vez esas necesidades que tiene que suplir de verdad, porque tiene que dar residencia y tiene que dar una vida digna a muchos de sus habitantes, ¿no? Entonces no es fácil hacer todo esto. Para un occidental, sobre todo nosotros que hemos trabajado mucho en patrimonio, al principio, pues, nos resultaban algunas cosas muy chocantes, ¿no? Por ejemplo, la generación de rascacielos al lado de, pues, templos o otras construcciones tradicionales que si las rodeas, al final las ahogas y no tiene sentido. Pero también hay que comprender que, y ahora lo explicaremos a lo largo de la conferencia, para la cultura china el edificio o la edificación no tiene el mismo significado que para la cultura occidental, con lo cual tampoco podemos mirar nuestro ansia de proteger esa edificación con pues, lo que se vive allí, ¿no? Y esta imagen, que es también de la misma zona, de esa zona residencial tradicional de Shanghái, pues eso para nosotros representa totalmente la ciudad china tradicional, que estaba basada al principio en unas unidades de habitación y funcionaba muy bien porque la gente vivía, trabajaba y estudiaba dentro de unos pequeños barrios que pueden ser parecidos como a esos cuadrados que aparecen ahí de material, ¿no? Con lo cual los desplazamientos se reducían muchísimo, es lo que se llamaba los danwei, ¿no? Después lo veremos también. Cuando la ciudad empezó a generar
pues una nueva planificación con centros que potenciaban a lo mejor la industria en un sitio, la educación en otra, las zonas de producción en otra, hacía que al final la gente se tuviera que desplazar de una zona a otra de esa ciudad tan gigante y ya no funcionaba de la misma manera porque la ciudad no estaba concebida de esa forma, ¿no? Esa dualidad y esa intranquilidad de lo que es el cambio de la China contemporánea ha sido trabajada por muchos artistas que han sido críticos con el sistema, ¿no? Como por ejemplo estos paisajes fotográficos de Yao Lu, que son absolutamente fascinantes, en los que utiliza como la estética de una pintura antigua que recrea la naturaleza perfecta, idílica, con niebla, pero que en el fondo, si nos acercamos, pues está hecha de residuos de la construcción, de desechos, y no tiene nada que ver con la imagen que proyecta desde fuera, ¿no? Es una crítica que desde nuestro punto de vista es necesario para lo que está ocurriendo hoy en China, siempre desde un punto de vista también entendiendo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero muchos artistas han trabajado con esto. O, por ejemplo, Yin Xiushen, que es otra artista que tiene unos trabajos muy interesantes. Ella, por ejemplo, recopilaba tejas de zonas residenciales que habían sido destruidas y las ponía en otras zonas y las cubría con fotos de la gente que había habitado allí y que había sido trasladada a otras zonas residenciales exteriores a donde estaba esa zona residencial, como para hablar de esa memoria que no debemos olvidar, porque al final, como nosotros, desde mi profesión, como urbanista, como arquitecto, la ciudad no la configuran solo las casas y los edificios, la configuran sobre todo las personas y la forma de vida que allí se tiene. Entonces, si desplazamos a las personas, pues desplazamos también, eliminamos la ciudad y eliminamos la vida, ¿no? La cambiamos por otra cosa. Yin Xiushen tiene también una imagen que no la he puesto aquí, pero que si la queréis buscar por el nombre es muy potente. Ella hace como unas maletas que se llaman ciudades portátiles, en las que con telas recrea maquetas de ciudades que han sido parte de su infancia para no olvidarlas, porque le pasaba lo que ha contado antes Gonzalo, que volvía a su ciudad natal y no es que no reconociera algunos edificios, es que no sabía encontrar su casa, ¿no? Entonces, ese tipo de ciudades portátiles que esta artista contemporánea hace, hablan un poco de eso, ¿no? De me tengo que guardar en una maleta personal, en mi recuerdo personal, estos recuerdos, porque va todo tan rápido que no los tengo, ¿no? Esto es una imagen también de la zona del entorno del nido de Pekín, ¿no? de los Juegos Olímpicos, el Estadio Olímpico, que, bueno, pues el Estadio Olímpico fue muy polémico también en el mundo de la arquitectura. Los arquitectos que la construyeron fueron también muy criticados, eso no sé si se sabe, pero Herzog y Meuron, que fueron dos de los dos arquitectos suizos de los más potentes del panorama mundial, uno de mis arquitectos mejor, para mí, desde mi punto de vista, mejor valorados y para cualquier arquitecto contemporáneo también, trabajaron conjuntamente con Ai Weiwei. No sé si les suena Ai Weiwei, que es un artista chino pues, que ha tenido pues, sus confrontaciones con el gobierno y tal. Criticaron mucho a Ai Weiwei por venderse un poco al sistema de idear el Estadio Olímpico, que iba a ser la representación de la China olímpica que se proyectaba al mundo, ¿no? Y también criticaron mucho a estos arquitectos porque durante la construcción de este estadio murieron muchas personas con unas condiciones laborales tremendas, quizás de principios de siglo aquí, porque se construía todavía con andamios de bambú, con andamios muy rudimentarios, aunque no fueran de bambú. Entonces, el número de muertos de ese estadio fue secreto de Estado, ¿no? Eso no se sabe. Y en Europa pues se hizo esa crítica también a esos arquitectos que participaron en toda esta construcción de esa nueva imagen, ¿no? de la ciudad. Pues eso que comentaba, la ciudad que yo vi ya no existe, ¿no? Es una ciudad en la que el urbanismo iba tan rápido. Este vídeo, que lo he probado antes, no funciona, pero bueno, sale como una persona montando y desmontando una pieza que le sale mal, y al final en el urbanismo chino pues ocurre un poco eso. Va tan rápido porque de verdad necesitan dar respuesta a una demanda de vivienda, ¿eh? No es como aquí cuando se construyó más vivienda de la que realmente la gente necesitaba y después vino la recesión y tal, sino que allí hay una demanda real de vivienda, que se hace el urbanismo y la arquitectura prueba-error. Eso tiene cosas malas, pero cosas también buenas.
durante el boom de la construcción en España, que hicimos muchas cosas mal, pero nuestro país avanzó y se convirtió en referente mundial de la arquitectura contemporánea. Se hicieron cosas buenísimas en España y la formación de arquitectura todavía dura hoy y por eso en esos inicios de aquellos años nos llamaban a nosotros como arquitectos españoles de referencia. La gente conocía arquitectos españoles que alguien de aquí en España no hubiera conocido. A mí me preguntaban los compañeros de la Escuela de Arquitectura, los profesores, oye, ¿tú que eres español? Y me empezaba a hablar de un montón de arquitectos españoles que ni siquiera aquí en España eran famosos, ¿no? Entonces, pues miraban un montón eso y ahora nosotros miramos a China porque tienen unos arquitectos estupendos. Se han hecho muchas cosas mal, obviamente, como cuando se hacen las cosas rápidas, pero se han hecho muchas cosas bien. Y ahora están surgiendo como una arquitectura muy moderna, contemporánea, que valora mucho el aspecto tradicional y que pone en valor muchas cosas que no tienen nada que ver con esta ciudad rápida y loca que podemos presentar, ¿no? Ese urbanismo prueba-error que hacemos. Aquí hay una pieza de Ai Weiwei que es muy antigua ya, ¿no? Pero que juega un poco con la destrucción del patrimonio, ¿no? Él coge una urna muy antigua y la rompe en directo, ¿no? Un poco, como para criticar que nos estamos cargando todo o para poner esa cuestión sobre la mesa, ¿no? Es verdad, y ahora lo veremos, como en China el concepto de cambio es muy diferente en Asia al concepto que tenemos en Europa y el cambio continuo es algo muy positivo, ¿no? Entonces él reflexionaba un poco a Ai Weiwei diciendo, bueno, pues a lo mejor ese cambio hay que pues ver si es positivo siempre o no, ¿no? Porque es verdad que en China la gente en general suele valorar muy positivamente el cambio porque es a mejor y porque siempre decimos nosotros, el ciudadano chino ha vivido dentro de una misma vida, puede que haya vivido el pasar hambre y el ser rico. Eso hoy en día es muy difícil que en el mundo occidental lo haya vivido alguien. Ha podido pasar hambre mis abuelos, probablemente, pero yo ya no he vivido eso en primera persona. Allí sí puede que lo haya vivido alguien, entonces pues ese cambio es siempre positivo, ¿no? Porque es a mejor. Es un espacio de oportunidades y nosotros en el estudio siempre nos gusta decir que el sueño americano ya no existe. El sueño americano es imposible hoy en día, en la América de hoy en día. Una persona que nace de la nada y llega a, no sé, a lo más alto en América, eso ya no es posible, ni en el mundo occidental es posible. En China es posible, lo que nosotros hablamos del Chinese Dream, ¿no? Ese es el sueño real de hoy en día y de hecho yo cuando a veces veo gente joven que viene de allí y tal, muchas veces pienso que allí hay muchas más oportunidades que hay aquí para desarrollarse. Es verdad que es un mundo más competitivo y es un mundo también muy duro, pero aquí tenemos como un techo que es muy difícil superar ya hoy en día y en el mundo pues en China, por ejemplo, pensamos que eso es posible. Llegará un momento en el que no sea posible, pero hoy en día todavía existe el sueño chino, ¿no? Esto es una imagen del Pudong. Y bueno, nosotros cuando nos aproximamos a la ciudad china, pues pensamos, vamos a ver cómo abordamos esto, porque una de las tareas que nos pusieron al principio cuando llegamos fascinados de China, salió un concurso en el Colegio de Arquitectos de China que tenía una costumbre buenísima, estamos hablando de la época de la bonanza, en la que hacían unos viajes culturales para los arquitectos que conocieran el mundo y antes sacaban a concurso una investigación sobre el país al que iban a viajar. Traían una serie de conferencias espectaculares con gente que sabía del país que iban a viajar muchísimo, de expertos, y hacían además una exposición sobre el tema para que cuando viajaran a ese país de verdad hubieran estudiado lo que estaba ocurriendo allí. Nosotros acabábamos de llegar de un par de viajes de China que habíamos hecho y decidimos presentarnos a este concurso e intentar explicar lo que estaba ocurriendo en China a nuestros compañeros arquitectos del Colegio de Cádiz, ¿no? Ese concurso para hacer esa exposición lo ganamos y después trabajamos con esta misma exposición con el Instituto Confucio de Granada y la movimos por muchas partes de España, ¿no? Para abordar la ciudad china dijimos, pues vamos a ver cómo abordamos y cómo contamos esto, ¿no? Vamos a coger una serie de conceptos que nosotros hemos visto que a la vez eran un oxímoron y a la vez complementaban el concepto de ciudad y vamos a contraponerlo al concepto de ciudad y vamos a ir estudiando qué ocurre en esas capas, a ver si así pues conseguimos presentar todo esto que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, pues, vuelvo para...
Esto era ciudad, empezamos por el concepto de ciudad-naturaleza, ¿no? Una de las cosas que, bueno, porque nos gusta decir cuando empezamos a hablar de naturaleza, es que quizás la naturaleza ya no exista en el mundo actual, pero eso no lo digo yo, eso lo dice ya en el libro Sueño del Pabellón Rojo, que no me lo he traído, me he traído aquí una serie de libros de China que me apasionan y que me ha acompañado en toda mi formación. He cogido unos cuantos porque no podía cargar con todo y no me he traído Sueño en el Pabellón Rojo, que es uno de, bueno, quizás mi libro preferido. Me parece una maravilla de la literatura que recomiendo, por supuesto, a todos los que no se hayan leído, ¿no? Es un tratado de modernidad, de paisajismo, de arquitectura, de la sociedad de la época y de la sociedad actual. Es tremendo el libro. Una de las cosas que dice uno de sus protagonistas, Bao Yu, tan sabio, cuando visita un jardín que se está haciendo allí en la casa imperial en la que viven, es que si pueden plantearse el concepto de naturaleza. Estamos hablando del siglo XVIII, en el que la naturaleza seguramente estaba más presente y quizás existía de verdad. Él dice que ya la naturaleza está siempre afectada por el hombre y que ese jardín realmente no es natural, que es falso, ¿no? Bueno, pues quizás eso pasa un poco en el mundo actual, ¿no? La ciudad, o sea, lo que es el mundo por la noche. Esta imagen representa quizás eso, ¿no? Con las luces de todo lo que el hombre ha tocado, queda poco ya sin tocar y quizás dentro de las ciudades en general ya no se puede hablar de naturaleza, ¿vale? Porque siempre cualquier paisaje está tocado por el hombre y no existe. Aún así, en las ciudades chinas es brutal el contraste que podemos encontrar en los jardines y en los parques, ¿no? Que es lo que hablaba antes Gonzalo, y también lo que hemos querido mostrar en el vídeo anterior, ¿no? Como el ruido de la ciudad y el contraste cuando llegas a un parque o a un jardín interior, ¿no? Pues todo esto parte quizás de la filosofía taoísta y del Feng Shui, que siempre a nosotros nos gusta decir. Bueno, Feng Shui significa literalmente viento, agua, ¿vale? Y habla de los elementos de la naturaleza. El Feng Shui, bueno, no lo decimos solo nosotros, lo dicen muchos autores que han estudiado esto, es quizás el primer manifiesto de sostenibilidad que existe en el mundo, cuando quizás el planeta no tenía esa necesidad de entender que todos éramos un mismo ecosistema, pero ya en la cultura asiática, no solamente en China, pues en Japón y en toda Asia, se tenía esa visión holística del mundo y de lo que nos rodea. El ser humano era parte del entorno natural, no tenía que luchar contra él ni imponerse contra él, y por supuesto, pues en ese mundo los límites no están claros. Igual que no está claro, como decía, por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama El orden oculto. Yo no lo encontré en español, está en inglés, The Hidden Order, que es japonés, pero es maravilloso para explicar la cultura asiática a un occidental, sobre todo para adentrarse un poquito en esa filosofía. Igual que no está claro el límite entre el mar y la arena en la orilla, no está claro el límite entre la ciudad y la naturaleza en ningún lado, ¿no? O no está claro el límite entre lo que es artificial y lo que es natural, entre lo que es el ser humano y lo que es natural. Está todo imbuido y todo pues forma parte de un ciclo, ¿no? Pues este tratamiento de los jardines y al final un poco del origen de las ciudades y del Feng Shui se basa en estudiar el entorno, los elementos que lo componen, cómo unos elementos generan a otros, unos dominan a otros, siempre en un círculo constante de cambio en el que ninguno está por encima del otro. Y eso es muy importante también, que en la filosofía asiática, por ejemplo, en la occidental siempre dos contrarios tienen diferente peso, el blanco y el negro, pues nosotros asignamos al negro como lo oscuro, lo malo, y el blanco está por encima. En la filosofía asiática no, pues los dos son contrarios, se necesitan mutuamente para existir y no tiene uno un valor sobre el otro, ¿no? Ese concepto está presente en los jardines chinos y hay una imagen muy sorprendente que es esta, que es una de las 8 imágenes creadas por orden del emperador Yongle en 1414 para legitimar el papel de Beijing como capital de Estado, ¿no? Fijaos cómo en una época en la que quizás aquí en Europa, pues para representar por qué las ciudades deberían de ser capitales o tenían
que ser importante, pues la representamos con sus edificaciones más importantes, sobresaliendo en altura sobre el entorno. Aquí, para legitimar que Beijing se transforme en la capital, el emperador manda hacer una serie de pinturas que representen esa visión idílica de la ciudad que debe ser la más importante de nuestro país, una naturaleza idílica, ¿no?, que es lo que es importante. Esto es después, pero bueno, vemos como en las ciudades europeas, pues las edificaciones más importantes que representaban a la Iglesia y al Estado, pues tenían que elevarse en altura, luchar contra el medio ambiente, generarse con un material que nos protegiera de ese tiempo atmosférico que era malo, porque era lluvias, y hay que protegerse como sea y luchar contra ese entorno, porque el hombre es superior a eso y tiene que demostrarlo, ¿no? Es muy diferente la forma de presentar y de legitimar las ciudades. Bueno, pues la ciudad de Beijing, que se creó, como he comentado antes, a través de unidades pequeñas de habitación, que eran, ahora lo veremos alguna imagen, era como una especie de casa-patio que iba conformando otros barrios hechos de muchas casas-patios, en las que y esos barrios eran como ciudades pequeñitas, unidades de habitación en las que la gente vivía, trabajaba, iba al colegio, comerciaba, y eso ha generado una forma de ciudad que hoy en día se intenta copiar mucho en el planeamiento occidental. Aquí se dice que una ciudad funciona cuando hay mezcla de usos. Cuando no solamente hay vivienda y por la noche allí no hay quien pase porque está todo cerrado y da miedo atravesarla, o zonas en las que solamente hay una universidad y por la noche eso da miedo porque no se puede acceder. La ciudad china es una ciudad que está abierta 24 horas y en la que la mezcla de uso, que es algo absolutamente contemporáneo, estaba ya muy asumido, ¿no? Cuando Pekín empezó a crecer, pues se hicieron un montón de planes urbanísticos en las que el espacio verde pues articulaba todo el territorio, ¿no? Vemos esta imagen del medio, en la que hay como una especie hay como un cinturón verde del que salen una especie de parques que se meten en toda la ciudad de Pekín, ¿no? Y en la imagen de la izquierda vemos cómo se empiezan a establecer unos núcleos, como centros en Pekín, para dispersar un poquito la actividad, pero que al final acaba generando unos transportes brutales de tiempo y pues de contaminación, porque la gente se tiene que trasladar de un lado a otro de la ciudad, que es una ciudad extensísima, ¿no? Dentro de esa ciudad extensa pues hay zonas como los jardines, que como hemos hablado antes, es espectacular el cuidado que tienen con respecto a lo que es cuando andas por la ciudad normal, ¿no? Estos son jardines de Suzhou, pues que ahora son muy turísticos, ¿no? Y representa la idea original de jardín. Esta idea ya aparece, por ejemplo, en el libro de Sueño de Pabellón Rojo, que para alguien que se dedique al diseño de paisajismo, urbanismo, tal, pues a mí es que me pareció fascinante. Hay un capítulo que es el capítulo 17, en el que se describe un jardín que visitan, ¿no? Ellos viven como en una especie de casa de la nobleza, se puede entender como el Palacio Imperial, es todo ficticio, ¿no? en el libro, pero deciden construir un jardín, entre otras cosas, porque las concubinas que viven allí, ¿no? Pues dice que están muy tristes porque no ven a su familia, son castradas de pequeñas y entonces pues las educas en palacio y tal. Y uno de los nobles que están al cargo del palacio pues dice que tienen que hacer posible las visitas de la familia para que la armonía entre cielo y tierra fluya y esa tristeza de las concubinas no llegue al cielo y al final enfade y desequilibre toda la armonía, ¿no? Entonces se hace una serie de reformas en el palacio y entre ellas se unifican dos residencias y se crea un jardín nuevo, ¿no? Es tremendo cómo hacen el jardín y el capítulo describe la visita de uno de los protagonistas con su tío para escribir los poemas que van a describir esos rincones del jardín, porque los jardines chinos se basan mucho en escenarios.
En esos escenarios el visitante nunca es el protagonista, debe enmascararse con lo que está pasando. Hay muchos reflejos en el río, en el agua, para que tú reflexiones sobre lo que tú mismo significa y sobre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad, ¿no? Esos escenarios pues también tienen la idea de aislarte, de llevarte al campo, y es sorprendente como hay algunas propuestas que son hoy en día tremendamente contemporáneas. En un libro del siglo XVIII, por ejemplo, una zona de este jardín está diseñada para tener una cabaña y una serie de plantaciones tradicionales de colza y un peral, creo que también un campo de perales, para que te sientas allí y como que te retires al campo, ¿no? Hay también zonas del jardín que florecen en distintas épocas del año, pero siempre guardando el mismo color blanco, por ejemplo. Es tremendo, ¿no? Entonces, esa descripción de ese capítulo, absolutamente recomendable. Y, bueno, pues algunas de las cosas que allí se describen se pueden ver en estos jardines tradicionales que hoy en día se visitan en su show y que están abiertos al público, ¿no? Pues hay también la idea en estos jardines de la imagen prestada, ¿no? Del jardín prestado, que es como para diseñar el jardín jugaban también con el paisaje que estaba más allá del jardín, para que fuera como el escenario de lo que estabas viendo. Y todas estas técnicas de jardines chinos se cogieron mucho en el jardín del siglo XVIII y XIX europeo, que bebió mucho todo el pintoresquismo y la chinoiserie, bebió de estos jardines, de los viajes que se hacían a Oriente, se trajo aquí esa experiencia y en muchos casos ha vuelto también a China otra vez, que ahora lo veremos, pero vemos esos escenarios que crea, ¿no? El jardín chino, por supuesto, dio lugar al parque público en China. Esto es el parque de Beituchen, que es un parque que se terminó de construir en Pekín para 2008, absolutamente excepcional, un parque lineal en el que podemos ver bueno, pues distintos escenarios increíbles, pero también, sobre todo, cómo vive la gente, ¿no? Y es realmente el espacio público de la ciudad china, está en esos parques públicos que siempre sorprende muchísimo al visitante occidental. Esto es el Century Park de Shanghái, que ya es un parque que se ha creado a imagen y semejanza del Central Park de Nueva York, que en realidad bebía mucho de los jardines chinos. Es como una vuelta, ¿no?, a cerrar el ciclo. Cuando se concibió el Central Park de Nueva York, Onsel decía que era el único espacio democrático que iba a haber en la ciudad, porque era donde de verdad iban a confluir las clases altas con las clases bajas, disfrutando de la naturaleza, ¿no? Eso es un poco lo que se quiso pues realizar aquí en este parque de Shanghái, que es un parque enorme, que está en una zona de Shanghái que pues está muy densificada, con una edificación muy cara, además, de un nivel adquisitivo muy alto. Hay también verdaderas obras maestras en China, donde saben mucho de paisajismo. Esto es en Hebei, donde han hecho el Tanghe Park, que es un parque en el que unos paisajistas, para convertir un espacio natural en un parque, pues deciden decir, oye, pues mira, aquí solamente hace falta equiparlo, pero vamos a hacer un paseo. Este se llama el Red Ribbon Park, que es como el parque del lazo rojo. Va a haber un banco rojo que tenga la iluminación, los bancos, pues todo el tema de papeleras o lo que sea, y el camino para pasear por ahí, y no vamos a tocar nada más. La naturaleza intacta y un camino que recuerda a ese jardín chino, en el que aparecen también algunos pabellones de descanso que eran tradicionales también en el mundo del jardín chino y que hoy se ha llegado al parque chino, ¿no? Bueno, pues el parque, como hemos dicho, es el verdadero articulador del espacio público en la ciudad. En el vídeo que hemos puesto aparecía, ¿no?, cómo tiene pues numerosas actividades y un horario desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, ininterrumpida, de manera ininterrumpida, ¿no? Cómo podemos ver a gente haciendo tai chi, haciendo caligrafía al agua, deportes, encuentros, bailes, juegos de mesa, de todo, representaciones teatrales. Entonces, es absolutamente fascinante darse una vuelta, si alguno va a China, no solamente quedarse con lo que ve a las horas habituales, sino levantarse a las 5 de la mañana y darse un paseo por el parque. Es una de las gozadas más grandes que puede haber. Antes que ir a un espectáculo pagado de ópera china, es mucho mejor darse una vuelta por un parque de cualquier ciudad, porque es absolutamente fascinante. Ahí también se ve un poco
ellos conocen mucho que es la salud es súper importante y mantenerse saludable es muy importante para tener una vida mejor, y entonces la gente continuamente está haciendo ejercicios de todas las edades en los parques y cuidando mucho su salud, ¿no? Para los parques, tradicionalmente, ya en el siglo XVIII, bueno, ya desde el siglo VII ocurría, por ejemplo, en el Palacio de Verano en Pekín, que ellos entendían al ser humano como parte de esa naturaleza, pero esa naturaleza era absolutamente manipulada. Esos lagos enormes que vemos en los grandes parques de China son casi todos totalmente artificiales. Normalmente excavaban el lago y con esa tierra hacían las montañas que estaban alrededor del lago. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el tiempo ya, al final se crea un ecosistema real, pero es absolutamente artificial. Vemos que es el lago este en Hangzhou, de la construcción del siglo VII, ya de manera artificial. En muchos casos se estudia también zonas que son impermeables al agua, donde puede haber a lo mejor al principio un lago, pero lo hacen más grande y crean también esas superficies que son que siguen las leyes del Feng Shui inicial, ¿no? Ya está un poco ya todo más. La manera de aplicar el Feng Shui hoy en día pues, ha variado mucho y quizás se ha desconectado mucho con lo que era la idea original, pero ahí vemos como esa gran manipulación del paisaje estaba en la tradición china, no es algo nuevo de la ciudad contemporánea. Y esos escenarios del jardín chino tradicional eran absolutamente artificiales, creados con elementos naturales, piedras, árboles, especies vegetales de otros países, pero todo absolutamente creado para generar la imagen de una naturaleza idílica. Y así son los grandes parques y las grandes transformaciones que se han hecho en China, ¿no? Muchas de ellas, como en este caso, son también presas, ¿vale?, que se han generado para evitar inundaciones en ríos o para servir de base para centrales hidroeléctricas, pero en realidad no es más que reproducir aquello que ya se venía haciendo desde hace muchos y muchos siglos, pero a gran escala, ¿no? Uy, esto se ha pasado. Vale. Bueno, dentro de esta gran planificación y de la locura de las ciudades chinas hay, por supuesto, como he comentado antes, grandes ejemplos de intentar una aproximación de crecimiento más sostenible, ¿no? Y como es un laboratorio en tiempo real, allí pues, fácilmente se hace, oye, pues esta península vamos a hacerla con ecoplanning, ¿vale? Y vamos a experimentar aquí las nuevas tecnologías que hay en cuanto al desarrollo sostenible de las ciudades. Y llamamos a lo mejor a Harvard University y trabajamos con ellos en crear un planeamiento realmente sostenible para hacer un experimento en tiempo real, ¿no? No solamente lo hacen ellos allí, nosotros tuvimos también aquí unas jornadas, por ejemplo, con la Junta de Andalucía, que se llama La Ciudad de Mis Sueños, en la que trajimos a grandes expertos chinos de urbanismo que también nos contaran cómo eran los procesos allí para poder construir ciudades mucho más rápidamente que aquí, ¿no? Aquí los procesos también son tan largos, pues porque tenemos también unas leyes que protegen un poco que se haga de manera participativa y democrática y tal, y entonces pues eso supone unos procesos más largos también, y aparte porque no tenemos esa urgencia de crecimiento que tienen allí, ¿no? Entonces aquí se hacen extremadamente largos los planeamientos y al final apenas se construye nada, ¿no? Lo vamos a ver ahora en algunas imágenes. Allí los planeamientos son mucho más rápidos y se experimenta, como hemos dicho, en tiempo real, tanto para cosas pues que a veces no dan los resultados que se esperan, como para grandes laboratorios de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto es una isla entera, Chongming Island, que se experimentó un planeamiento sostenible que era respetuoso con la naturaleza, ¿no? Este crecimiento y esto, cuando estudiamos la ciudad de naturaleza, no podemos olvidar el urbanismo campo de golf, que no solamente está arrasando en China, sino en muchos sitios de Occidente, que es muy perjudicial también para el medio ambiente, porque creamos espacios naturales idílicos, pero al final manipulamos una naturaleza que es absolutamente insostenible. Eso nos pasa aquí en Andalucía, con los campos de golf, en sitios en los que no se puede mantener una superficie de césped o verde, porque es absolutamente insostenible por la necesidad de agua que hay. Entonces, esto genera muchos desequilibrios a nivel territorial. Y en China está ocurriendo mucho eso también porque se generan
espacios idílicos y también para jugar al golf y también parques en torno a grandes rascacielos que al final no son más que un paisaje también muy manipulado y muy antropomorfo, aunque parezca absolutamente natural, ¿no? Pero China siempre ha estado acostumbrada a lo largo de toda su historia a grandes transformaciones físicas que han servido para pues luchar contra también los problemas que tenían demográficos, los problemas también naturales, las carencias de agua, el tema de transporte, ¿no? Y, por ejemplo, la muralla china es una de las grandes autopistas que se ha construido siempre, que además es una cosa que suele entenderse siempre como la muralla china, la pensamos como una muralla ya que dividía dos partes, y la muralla china ha sido durante mucho tiempo una gran autopista por la que caminar por un territorio por el que no se podía caminar por las montañas. Entonces ha sido un poco lo contrario de lo que pensamos, ¿no? Y la muralla china ha sido una transformación pues espectacular, es una de las grandes obras de ingeniería de la historia, pues ya desde hace muchísimos siglos, ¿no? Lo mismo ha sido pues el Gran Canal, las desviaciones de los ríos, las aperturas de pantanos para controlar, no solamente para suministrar de agua a la población que se quedaba sin agua, sino para controlar las grandes riadas que producían estos ríos. Entonces, China es un país que está acostumbrado a transformar el paisaje, a tocarlo mucho y a hacer verdaderas obras de ingeniería ingentes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la presa de las Tres Gargantas, como vemos el río, ahí en la imagen de la izquierda de 1987, se empieza a construir en 2000, esa última imagen de satélite es de 2006 y en 2016 se dio por terminada la presa de las Tres Gargantas, ¿no? Eso fue algo muy polémico, es una gran presa hidroeléctrica, aquí se ve un poco la construcción de esta presa, que, claro, pues ha destruido muchos pueblos que había ahí dentro, ha desplazado a 1,3 millones de personas que vivían ahí dentro, sus ciudades ya no están ahí, pero es verdad que en China están muy acostumbrados a decir, bueno, pues esto es por el bien de la comunidad, y nos vamos por el bien de la comunidad. Hay de todo, por supuesto, y aparecen las primeras voces, o sea, críticas están ocurriendo también, pero son como procedimientos que serían absolutamente impensables en la Europa en la que vivimos, ¿no? Porque, como ha dicho antes Rocío, pues traería muchas protestas, muchas pues informes medioambientales que dirían todo eso que se ha hecho ahí, pero son al final grandes obras de infraestructura que pueden estar a la escala de construir la muralla china en la época en la que se construyó, ¿no? La Plaza de las Tres Gargantas se considera hoy la mayor obra de ingeniería que se ha hecho en el mundo hasta la actualidad, ¿no? Estas son algunas imágenes de la destrucción para después generar esa presa, que hoy en día pues ya es que es prácticamente un parque natural de las especies que ha creado, pero ha tenido que generar también mucha destrucción y también mucho dolor por medio de mucha gente que ha sido desplazada, ¿no? Pero que sí es verdad que allí se entiende de otra manera, ¿no? Ahora pasamos a la ciudad-cultura, ¿no? La ciudad-cultura, pues es sorprendente y dice mucho de China, como todas las palabras que tienen que ver con el tema cultural, como cultura, reliquia, patrimonio, civilización, empiezan por el carácter wen, que significa un poco como escritura, ¿no? Realmente, si después de todos estos años de China me preguntaran cuál es lo que yo pienso que es el patrimonio real para la cultura china, yo diría que es la escritura. Ese es su verdadero patrimonio. Para nosotros el patrimonio tiene mucho más que ver con lo tangible, con la edificación, con los objetos, pero la cultura china, quizás lo que aglutina toda esa cultura es la escritura, ¿no? Es algo que tiene dentro filosofía, arte, cultura, estética, y que al final pues está en la base de lo que los une a todos, ¿no? No sé si tú hablas un poco del lenguaje, Gonzalo, pero en tu conferencia, porque he llegado tarde, pero el lenguaje, bueno, en China hay muchas lenguas, como podemos imaginarnos en un país que tiene el tamaño mayor que algunos continentes. Y actualmente hay un lenguaje predominante que es en el que se estudia, que es el mandarín, ¿no? Que se
se estableció como lenguaje oficial, aunque hay otros lenguajes también que se pueden hablar. Pero lo que realmente une a toda esa población es que se escribe con los mismos caracteres, no todos los lenguajes, pero casi todos. Entonces, realmente hay muchos libros y muchos autores que dicen que es la verdadera bandera china, es el lenguaje, lo que de verdad les importa es el lenguaje. Incluso hay algunos autores como Gabriel Martínez en Los mares de Guan, que parece que piensan que el lenguaje les salvará de todo, ¿no? Que su escritura les salvará, porque en ella, pues, lleva dentro todo lo que es la cultura ancestral, ¿no? Este es un mapa histórico de China que está en el Archivo General de Indias, que cuando empezamos a buscar dijimos seguro que hay algo de China, y es un mapa que envía el gobernador al rey de España en aquel tiempo como un anexo a la carta, en la que le está hablando un poco de la China de aquel tiempo con las principales ciudades, y tiene anotaciones en las que habla de las posiciones en las que estaban los monjes agustinos que estaban allí en aquel momento, ¿vale? Sabéis que hubo bueno, prácticamente los primeros que fueron allí, llegó la Iglesia, ¿no? Y empezó a trasladar muchas cosas a Occidente, y esto es una de las cartas en la que el gobernador de Filipinas habla, pues, de esos asentamientos, ¿no? Y aquí queremos ver cómo al final, queremos presentar que ese patrimonio intangible es realmente lo que está en la base de toda la cultura china, ¿no? Ahí vemos cómo realmente cuando se estudia la caligrafía china, al final casi todos, bueno, los caracteres chinos se basan fundamentalmente en 8 trazos que guardan una serie de características y de condiciones para trazarse con un orden en el trazado, para componer al final un carácter que no solamente tiene un significado, sino también tiene que guardar una estética visual que es muy importante. Por eso en China, por ejemplo, vamos a los museos y están llenos de caligrafía. Aquí la caligrafía también es un arte, pero nuestra fuente principal de pintura no es la caligrafía. La caligrafía allí tiene mucho que ver con la estética, y al final organiza la ciudad, y la arquitectura está organizada un poco de esa manera, como con pequeños elementos finitos que componen una realidad mucho más compleja, ¿no? Es como componer todo el alfabeto chino con solamente 8 trazos. La ciudad china, sobre todo la tradicional, está generada de esa manera, ¿no? Con unidades pequeñas que generaban tramas enormes, pero que al final, pues, guardaban una serie de reglas, ¿no? La arquitectura tradicional china, que era, pues, trabajaba mucho la madera, al final eran una serie de piezas concretas que hacían todos los nudos que sostenían aquellos pabellones. Es parecida a al concepto de caligrafía, ¿no? Que tenía al final que guardar una armonía estética y que tenían un significado. De hecho, muchos planeamientos de las ciudades actuales, estamos hablando de las principales ciudades actuales, como por ejemplo Pekín, están basadas también en el trazo central, que además estaba en la ciudad prohibida, y que además está, pues, que eran grandes ejes culturales, eje del conocimiento o eje cultural y eje comercial. Es decir, que las ciudades se planifican un poco en base también a dibujos que recuerdan mucho a lo caligráfico, ¿no? Esto, por ejemplo, es un sello tradicional, pues, que dentro tiene sus caracteres, pero en sí mismo parece un carácter, ¿vale? Esto es una ventana tradicional china compuesta con pequeños elementos que la va componiendo. Y esto es la trama interna de un lilón de Shanghái, que es como una serie de calles, como las que ha mostrado antes Gonzalo, de los barrios tradicionales de Beijing, que se llaman Hutong. El lilón es algo parecido en Shanghái, ¿no? Que tiene como una serie de casas-patios que lo componen, que al final eran unidades que recordaban mucho también a los trazos de la caligrafía, ¿no? Y esta es una planificación de la ciudad ideal, que normalmente estaba rodeada por una especie de foso o de un río artificial, y que en el fondo guardaba una armonía muy parecida a la de un carácter, ¿no? Esta es la planta de la ciudad prohibida, ¿vale? De la dinastía Ming, después fue creciendo y cambiando mucho, ¿vale? O de la ciudad imperial, como ahora se llama. Nosotros muchas veces decimos la ciudad prohibida. Es uno de los monumentos o de los sitios más espectaculares que he visitado nunca. Yo también lo visité cuando todavía no había tanto turismo, pero es increíble, absolutamente recomendable. Esta ciudad imperial
también una vez se pensó destruir no la ciudad imperial, pero el centro de todo Beijing. Esto también es muy, muy típico, no solamente del planeamiento chino, sino de los planeamientos europeos. En los años 60 había grandes planificaciones que acababan con todo, porque estábamos buscando ese progreso, ¿no?, y ese bienestar que nos traía el futuro, y no queríamos mirar a nada de lo anterior, ¿no? Pues eso está ocurriendo también allí. Por eso muchas veces en el desarrollo chino, los agentes que participan de ese desarrollo pues plantean cosas en las cumbres del clima incluso que son absolutamente razonables en su planteamiento. Vosotros habéis destruido todo, habéis destruido el medio ambiente, habéis acabado con todo para desarrollaros, y ahora yo quiero hacer eso y no puedo. Entonces, siempre estoy en desventaja y nunca voy a poder llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, hay que ver también que la construcción de ese mundo nuevo y de esa mejora de las condiciones de vida para todos los habitantes conlleva una destrucción que pues es tremenda, pero que es muy difícil de ver cómo se haría mejor, ¿no? Es complicado en ese tiempo. Esto es un estudio que hizo nuestro estudio de arquitectura, nuestra oficina, porque cuando llegamos a Pekín en los primeros años, vimos unas calles de barrios tradicionales que eran absolutamente increíbles, preciosas, de gente viviendo en comunidad, que se ayudaba mucho. Y claro, estaban destruyendo literalmente en tiempo real esos barrios, los vimos destruir con nuestros ojos. Después estudiamos mucho ese tema y, de hecho, uno de mis proyectos fin de máster de patrimonio histórico fue el estudio del plan de protección de 25 zonas históricas del centro de Beijing. Y una de las cosas que hice, pues con el momento que tenía, porque el planeamiento en China es secreto, no se puede acceder, no es público como aquí. Claro, porque eso conlleva un montón de nivel de especulación, ¿no? Imaginaos si yo pudiera saber lo que se puede hacer en mi manzana, pues es tremendo, ¿no? Entonces, aquello es secreto. De hecho, cuando nos dan algo para construir en China, que hemos participado en muchos concursos de arquitectura, te dan tu manzana así, cuadrado, y nada más, no te dicen qué hay alrededor. Nosotros, los arquitectos europeos, necesitamos siempre más datos. Quiero saber qué pasó antes aquí, qué hay alrededor, dónde está el mercado más cercano para crear las conexiones. Nada. Esto, y es lo máximo que te puedo dar, y ya es, ¿no?, las condiciones urbanísticas. Las herramientas que tenía en aquel momento, ¿cuál era? El Google Earth, que era lo que podía controlar, que ya había en 2001 en China, pero no estaba, en 2001 todavía creo que no estaba, sí estaba porque saqué este planeamiento, no me acuerdo si lo saqué del libro o de Google, y dibujé la silueta de esos edificios de 2009. Esto era una de las zonas protegidas de ese plan de protección de las 25 zonas del casco histórico de Beijing. Esa protección era muy relativa. Hoy en día pues han destruido muchísimas zonas. Es cierto que las condiciones eran insalubres en aquella parte y que muchos de los habitantes de aquella zona, nosotros los entrevistamos porque fuimos con Laura León, que era una fotógrafa y periodista pues reconocida de Sevilla. Hicimos como también una labor de investigación y de comunicarnos con la gente que vivía en esas zonas, ¿no? Muchas de ellas no querían irse porque normalmente lo que hacen es que lo trasladan a zonas las que tienen como pues unos edificios con unas viviendas muy saludables y muy buenas en los extrarradios de la ciudad, pero su mundo se acaba ahí, sus vecinos, su comunidad y toda su vida termina para irse a otro sitio, pero muchos de ellos estaban contentos porque habían vivido realmente precariedades en esa zona, sin agua, todavía estamos hablando de aseos compartidos para la comunidad, no para distintas viviendas, sino para todo el barrio, y entonces pues las condiciones eran muy duras y es difícil realmente sanear eso y darle condiciones de salubridad a todas esas personas, pero esto claro, es tremenda la destrucción. Entonces, esos barrios pasaban de la izquierda, pasaban de transformarse en estos otros, que pues en aras del progreso pues se veían muy bien, pero claro, estaban destruyendo ciudad en tiempo real a marchas forzadas. Esto lo voy a pasar porque voy a ir un poquitín más rápido, y bueno, y voy a pasar a ver algunas zonas. Como los caracteres tienen tanta importancia en la cultura china, al final son los que ilustran la ciudad. Y una cosa sorprendente en la ciudad china, sobre todo que pasaba hace unos años ya menos, es que no tenían la necesidad de tanta imagen como nosotros, porque el carácter es ya en sí un dibujo, ¿no? Yo recuerdo los primeros años de ir a China, de intentar comprar detergente, y digo, bueno, no importa, no me sé el nombre, pero seguro que iba a haber una lavadora dibujada en los paquetes. Por supuesto no había, porque el dibujo
de lavar, pues ya tiene dentro el radical de agua y otras cosas que visualmente pues ilustran mucho. Entonces las ciudades chinas están llenas de caracteres que ilustran y conforman esa ciudad, no solamente en su planeamiento, sino también en lo que vemos alrededor, ¿no? Y la imagen en sí es mucho menos necesaria. Esto es una ciudad que se iba colmatando, esas unidades de habitación que eran en principio casas patio en las que vivía una familia, pasó de vivir una familia en los años 50 a vivir 6 familias en los años 2000 y a colmatar todo ese espacio, de manera que en esta ciudad, por ejemplo, que es una ciudad que está cerca de Pekín, los patios se habían transformado en el único espacio público que había ya en ese pueblo. Tú pasabas por los patios interiores para poder ir de un sitio a otro de ese pueblo, ¿no? Esta era la unidad, el esquema volumétrico de un Sijeyuan que antes ha nombrado Gonzalo, que era pues una construcción estupenda de una casa-patio espectacular, ¿no? Con una diferencia de uso y que normalmente estaba pensada para habitar una sola familia. ¿Qué fue ocurriendo? Pues que esto se fue transformando y se fue colmatando. Esto era el origen de la vivienda en Pekín o con alguna variedad en otras grandes ciudades de China, y se fue colmatando hasta que pues se creaba como muchas veces espacios que no tenían espacios libres interiores, ¿no? Porque creaban cobertizos, nuevas viviendas. Y se fue haciendo una progresiva densificación del casco histórico, ¿no? Ocupando los espacios libres intermedios, con lo cual la ciudad también ya dejaba un poco de tener sentido porque el tejido urbano estaba colapsado y los espacios libres eran residuales. De hecho, muchos de los estudios que se han hecho posteriores para conservar estas grandes áreas de la ciudad, no solamente de Pekín, sino de las grandes ciudades históricas chinas, pues se han basado en eliminar construcciones posteriores y un poco liberar espacios para que aquello sea sostenible, ¿no? Y para que aquello sea realmente habitable, pero claro, generando una destrucción inevitable, ¿no? Esto es, por ejemplo, una obra de arte del artista Wang Jinsong, ¿vale?, que también trabaja con ese concepto de destrucción que ha sido desde los años 90 pues uno de los problemas de la ciudad china, que generaba además, como decimos, ciudades sin memoria, ciudades que no tenían historia y que un poco desconcertaba a la población, ¿no? Pues estos son imágenes satélites de Pekín y un poco la línea histórica en la que se va desintegrando esa ciudad que estaba por unidades de habitación en la que la gente vivía y trabajaba en el mismo sitio, van favoreciendo la construcción de viviendas porque las necesita. Hay un periodo que se intenta reducir la emigración hacia la ciudad, la vivienda es escasa. Después se produce un boom de la edificación residencial y la vivienda y el lugar de trabajo empiezan a separarse. Y es cuando empiezan las ciudades a dejar de funcionar realmente para como estaban pensadas y a producirse pues desplazamientos que duran más de 1 hora para ir al trabajo, otros desplazamientos en coche imposibles. Y se crean distritos especializados en usos comerciales y de negocios, pues que generan este tipo también de problemas, que también lo tiene la ciudad occidental por otro lado, ¿vale? Bueno, esto lo paso más rápido. Uno de los grandes problemas que hemos tenido aquí en Europa y que está ocurriendo ahora en China, ¿no? Hay como falsas reconstrucciones de zonas históricas, que al final pierden lo más importante que tiene una ciudad histórica, que es la gente que la habita. Esto es Xiamen. Xiamen yo lo conocí cuando fui el primer año en China, que sería 2006, en Pekín. Pues era un barrio tradicional de viviendas. Aquí, si miramos el planeamiento, realmente se ha respetado la altura de la edificación, pues tiene 2 o 3 plantas, realmente se ha respetado la colorimetría del material, el material usado, pero lo que falta es la gente que vive en esa comunidad y que habita eso, y ahora son todos tiendas de Zara, Starbucks, lo que ha pasado en nuestras ciudades, que al final pues los cascos históricos son nuevos. ¿Qué nos pasaba también a los occidentales cuando íbamos para allá? Que queríamos evitar esto a toda costa, es que ya lo hemos vivido y no queremos que ocurra, ¿no? Pero claro, esto está ocurriendo. Sí es verdad que hoy en día ya hay grandes experimentos de conservación de zonas urbanas tradicionales
que intentan evitar lo que se llama el fenómeno de la gentrificación, que lo habrán ustedes escuchado ya, ¿no?, de cómo pues se muda ahí una clase social pues media alta, que pues genera pues un tipo de cultura, pero que destroza el la trama al final y un poco la gente que habitaba, ¿no? Lo que está pasando también en nuestros centros y cascos históricos, en el centro de Sevilla está pasando eso, ¿no? Entonces hay que proteger estos cascos históricos en el mundo entero, por supuesto, pero hay que proteger sobre todo a la gente que vive allí y darle medios porque ellos son los que conforman las ciudades y esas formas de vida son los que hay que proteger más que las edificaciones, ¿no? Toda esta tremenda destrucción y construcción de lo nuevo y lo viejo que está ocurriendo en las ciudades chinas llamó la atención de los principales estudios de arquitectura mundiales, como por ejemplo OMA, es uno de los más potentes hoy en día, lleva, bueno, quizás desde los años 90 en arquitectura y ya uno de los estudios más punteros en cuanto a arquitectura y en cuanto a investigación de urbanismo, ¿no? Ellos hicieron muchos de los edificios que vamos a ver ahora, como por ejemplo el CCTV de Pekín, que hemos visto una foto antes, ¿no? Y ya se plantearon esto que estaba ocurriendo allí, ¿no? Y decía que la solución era reactivar los elementos patrimoniales sin provocar un inmovilismo que congele los procesos de renovación permanente propios de un núcleo urbano vivo. Es decir, sabemos que no se puede congelar una ciudad porque la gente también quiere progresar y quiere mejorar, pero hay que compensar y tocar ciertos puntos y mantener otros para que ese progreso sea posible, pero a la vez no perdamos la esencia, ¿no? Todo esto ocurre, pues China, a la vez que está ocurriendo esto, hay una política detrás increíble, pues que viene prácticamente desde los años 80, ¿no? Que es la apertura de las zonas económicas especiales, pues que pasa a principio de ciertas ciudades, después pasa a las capitales de provincia y después va generando pues que haya un éxodo. No les voy a hablar de muchas cifras, pero simplemente es el mayor éxodo que ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, es el éxodo del campo a la ciudad en China, ¿no? 400 millones de personas se han trasladado del campo a la ciudad. ¿Qué ocurre con esto? Esto parece simplemente que es una cuestión de espacio, de acogida, hay cuestiones mucho más preocupantes en China y es que durante mucho tiempo la gente que ha emigrado del campo a la ciudad se han convertido en inmigrantes ilegales dentro de su propio país. En China había, no sé si lo conocen, el concepto de hukou, que es un pasaporte con el que todo el ciudadano nacía, que decía así, era desde el campo de la ciudad, te asignaba un lugar de origen que además era inamovible antes y que era donde tú podías escolarizar a tus hijos, donde tú podías ir al colegio, donde tú tenías tus servicios sanitarios y pues a donde pertenecías, porque claro, con ese nivel de población era lógico que un poco se organizara eso, ¿no? Era muy complejo ya porque en ciertos momentos de la historia conseguir un hukou de ciudad era más complicado que hacerse ciudadano de la Unión Europea. Y es literalmente así. Tú te casabas con alguien de la ciudad y esa persona de la ciudad pasaba a formar parte del campo. Tú no podías adquirir ese pasaporte de ciudad, ¿no? Eso ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora, hace pocos años, ha salido una nueva ley en la que flexibiliza un poco el cambio del campo a la ciudad, pero son leyes muy ambiguas que suponen procesos muy lentos y las condiciones no están muy claras de cómo puedes conseguir eso. Hoy en día y todavía en la actualidad hay un estudio muy bueno americano de 2019 que estudia las consecuencias de la salud en las personas que viven en la ciudad con hukou de campo todavía, ¿no? Son trabajadores mayormente, sobre todo de la construcción, que van con salarios que van entre el 50 y el 70% por debajo del salario medio de esa actividad en esa ciudad. Y sobre todo genera también problemas sociales porque esos trabajadores, algo que es muy habitual en China, tienen que emigrar sin su familia. No se pueden traer a los niños, ni se pueden traer a su mujer, y hay grandes pueblos en la China interior en las que viven solo abuelos y niños. Es sorprendente, con los problemas que eso acarrea, porque al final a los niños, si los cría un abuelo, los cría de otra manera. Y al final pues hay los niños, algo que en Europa sería un drama, allí no lo es, porque yo muchas veces he hablado con gente como, ¿cómo puede ser que vivas sin ver a tus hijos durante un año, ¿no? Porque vuelven a lo mejor solamente para el Año Nuevo chino? Aquí es
Eso sería impensable hoy en día, pero es algo muy normal todavía en China, ¿no? Entonces, ese traslado del campo a la ciudad no es un traslado como el que podemos imaginarnos simplemente de gente que se mueve y cómo los vamos a coger, sino de unas grandes desigualdades sociales con las que China tiene que convivir y que no es fácil, obviamente, lidiar con ese tipo de cuestiones. Yo no tengo la solución, ¿no? Y tampoco pues está todavía allí, ¿no? Esta explosión de las ciudades pues está generando problemas climáticos como en toda parte del mundo, disminución de las precipitaciones, subida de 3, 4 y 5 grados en el núcleo de las ciudades. Eso ha salido hoy, por ejemplo, en la cumbre del clima que se está celebrando en Egipto, si no me equivoco. Pues que esto que ocurrió en el Pearl River Delta está ocurriendo hoy en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y es una revolución tal, sin precedentes en la historia, que vemos aquí rápidamente. A mí esta imagen me parece tremenda, ¿no? El metro de Shanghái en 2009, que creció prácticamente de la nada, ¿eh? Hay una imagen anterior que falta, que es desde los años 2000 al 2009, como al 2020 se han creado más de 20 líneas, perdón, más de 10 líneas, porque ahora tiene 18 líneas, y como el metro de Madrid ha evolucionado un poquito, que se ve una línea nueva ahí a la derecha abajo, ¿lo veis, no? Y realmente la ciudad de Madrid también lo necesita, ¿no? Pero hay otras cosas y es tremendo. Allí decían los taxistas que las estaciones de metro surgían como setas. Yo me acuerdo una vez que llegaba a la universidad en taxi y le dije al taxista que me dejaran una estación de metro que yo había visto en el Google que estaba. Y el taxista me decía que no había estación de metro ahí. Y yo le decía que sí y se lo enseñé. Al final yo muy cabezota diciendo, por favor, llévame ahí. Y estaba esa estación que habían abierto días antes, ¿no? Entonces es tremendo, es que crecían realmente de manera increíble. Es una ciudad en tiempo real, que paso ya muy rápido, ¿no? La explosión de Shanghái, vamos viendo los años pasar y es tremendo, ¿no? Algunas ciudades han multiplicado por 4.000 sus habitantes en pocos años. Esta es la ciudad de Beijing, ¿vale? Y dentro de todo esto pues se genera también un poco de ciudad espectáculo y ciudad escaparate, como ha ocurrido en muchas ciudades europeas, que durante los años 2000 pues se generó una arquitectura que se llama del espectáculo. De hecho, ahora está nombrada como tal, con los dos grandes lemas que fueron como los dos grandes pasos de la última China contemporánea: un mundo, un sueño y una ciudad mejor y una vida mejor, que correspondía al lema olímpico y al lema de la Expo de Shanghái, que realmente fueron un antes y un después, no solamente en China, también ha pasado en nuestras ciudades, ¿no? Lo hemos vivido. Pues se creó también una arquitectura del espectáculo como este edificio, ¿no? Que, por ejemplo, rompió los esquemas de todos los rascacielos. Fue creado por Renkulhan, el que hizo el estudio de Pekín del Antiguo y lo Nuevo, porque llamaron a muchos arquitectos de fuera, ¿no? Y esto pues se planteó, oye, si el rascacielos es tradicionalmente vertical, ¿por qué no hacemos un horizontal y desafiamos las leyes de la gravedad y las leyes de las estructuras, ¿no? Se innovaba y se experimentaba. Este edificio fue un escaparate de los Juegos Olímpicos, que estuvo muchos años cerrado después de los Juegos Olímpicos. Es verdad que hubo un incendio en su inauguración y tal, pero se generó y se exportó esta imagen por el mundo entero cuando el edificio realmente estaba cerrado y sin usar, durante muchos años. Pues grandes edificios y proyectos que llenaban de una manera increíble las ciudades. Se construyeron los mayores centros comerciales del mundo que copiaban ciudades europeas, como las ciudades holandesas, y otros centros comerciales, por ejemplo, que no llegaban ni a abrirse, ¿vale? Porque se quedaban vacíos u obsoletos antes de estrenarse, y que solamente funcionaban para la fachada, ¿no? Este es el centro que hemos visto antes. Gracias. Bueno, al final la ciudad china es una ciudad llena de contrastes, que tanto lo ha dicho Gonzalo como lo hemos dicho nosotros aquí. Es tan brutal que no paramos de decirlo, porque es a un ojo, sobre todo de un habitante europeo, ¿no? El americano está más acostumbrado al cambio, a las ciudades nuevas y tal. Es de una rapidez increíble y que, bueno, que tendremos que mirar, tendremos que estudiar, y yo desde luego no tengo la solución para esto. Entonces lo miro con una actitud crítica, pero también con una actitud de respeto, porque es un drama realmente al que se enfrentan, el aumento de clase media, que la clase media pues llegue a la mayor parte de la población, reducir las desigualdades,
pues en un mundo que va creciendo a un ritmo vertiginoso y que nos supera en todo. Como decía Gonzalo allí, las personas que piden dibujan el código QR con bolígrafo para que tú le des y le pagues con el móvil. Yo me sorprendo siempre cómo aquí a las personas de cierta edad todavía le cuesta algunas cosas de Internet, y allí veo a personas de 80 años en el metro jugando a juegos con el móvil y comprando absolutamente todo por Internet. Digo, Dios mío, ¿cómo han pasado estas personas de no saber pinyin, de no saber leer caracteres, o sea, porque no era su escritura, obviamente, el lenguaje con el que transcribimos los caracteres o nuestro alfabeto, a comprar por Internet? Bueno, por supuesto está todo en chino y tal, pero ha sido un ritmo brutal que se estudiará en el futuro y bueno, pues eso es lo que nosotros queríamos un poco, formar parte de esa historia y vivirla en tiempo real, porque yo me sentía como si viviera en Estados Unidos de los años 50, cuando se estaban construyendo las grandes ciudades, y lo estuviera viendo en tiempo real, como si estuviera viendo un acontecimiento histórico que se iba a estudiar en el futuro, ¿no? Y eso ha sido como un poco nuestra trayectoria en China, un país al que tenemos muchísimo respeto y del que hemos aprendido muchísimo. Así que, pues, no la termino aquí. Perdóname por la rapidez. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Me ha parecido fascinante, además, todas esas fotografías que nos has ido mostrando de los crecimientos y demás. Si alguien tiene cualquier comentario, una pregunta así, ¿no? Yo también tengo alguna, pero bueno, hoy... Nosotros quiero preguntar, dentro de tanta rapidez de construcción, ¿qué se deja con el camino? Se deja la vida de las personas. Eso es lo que yo diría que se deja. Pero también es verdad que no podemos mirarlo desde nuestro punto de vista. Mucha gente quiere ese progreso y quiere cambiar y está dispuesto a dejar su vida anterior por eso, ¿no? Pero en esa rapidez es inevitable que se pierdan formas de vida tradicionales, que se pierda, por ejemplo, en China había, sobre todo en los primeros años, un enorme sentido de la comunidad y del bien común. Y hoy en día, pues como todos los mundos, aquí también se está viviendo un mundo mucho más individualista, ¿no? Con muchos más miedos, ¿no? Y al final, pues, es un mundo, yo diría que es muy capitalista dentro de ese sistema, ¿no? La verdad que es quizá el reflejo de nuestras ciudades del futuro, y ahora tenemos que ir allí a aprender de cómo ha ocurrido todo eso para ver también qué hacemos aquí, porque nosotros vamos también a eso un poco, ¿no? Y también, bueno, la ciudad europea tiene muchos frentes abiertos. Otro frente que tiene es el inmovilismo. Los grandes cascos históricos que se despueblan y que a ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender allí, pero en el camino, por supuesto, se dejan las formas de vida tradicionales que se están perdiendo, eso sí. A mí es que me parece muy inquietante, sí, solo al hilo, una de las frases que has puesto al principio, que decía que se vive en una ciudad sin presente. Eso me parece muy inquietante, porque claro, no da tiempo, pero al final las personas tenemos un ritmo de asimilación que ese sin presente es inabarcable para nosotros. Entonces, por eso me sorprende, que era lo mismo que yo le comentaba antes a Gonzalo, ¿no? Es verdad que desde nuestra perspectiva es prácticamente impensable, a pesar de que queramos, porque estoy completamente de acuerdo con lo que decías también, de que todos queremos una ciudad mejor, porque la queremos que nuestro entorno sea más vivible, sea más confortable, y muchas veces no entendemos que eso es a costa de algo. Lo que hay que saber es que ese a costa debe ser lo mínimo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo sobre la ciudad de Tánger, en Tánger también han tenido un plan de infraestructura brutal en las últimas décadas, y la ciudad, yo cada vez que iba la encuentro distinta, y los tangerinos se quejan y se llevan quejando muchísimo. Yo decía, si yo os entiendo, porque yo vivo en una ciudad a la que le pasa igual, que no nos gusta que nos la cambien, o tenemos esa permanente sensación de que no nos lo cambien, pero por supuesto que hace falta. Pero claro, es verdad lo que tú dices, se pierde todo eso por el camino. Por eso me parece muy inquietante ese sin presente, porque ese también, sin presente te puede dejar sin pasado. Sí, lo que pasa es que, ¿no? yo veo también que hay una brecha que me parece brutal en China. Noto mucho la gente que ha nacido como en torno al 78-79, que todavía vivió algo de un régimen más antiguo, con otras cuestiones, y la gente que ha nacido posterior a esos años, hay una brecha tremenda, ¿no? Entonces, la gente que ha vivido en ese cambio lo ve como algo natural. Sí que hay un poco de nostalgia en esa gente que vivió un poco del antiguo régimen de la China, que era de otra manera. Y también mucha gente nos pregunta siempre, cuando vamos a China, ¿y por qué la gente no se queja? ¿Por qué no protesta por ciertas cosas? ¿Por qué no? Yo no diría que es
tiene que ver a lo mejor tanto con una represión, que en parte a lo mejor sí algunas partes la tendrá, sino también con que han vivido esas dificultades en una sola vida, algunas personas, ¿no? Es decir, si yo he pasado hambre y ahora tengo la opción de vivir en un rascacielos, quiero vivir en ese rascacielos, ¿no? Porque he visto lo que es pasar al hambre. Entonces tengo que elegir, voy para adelante, y he visto cómo mis hijos han estudiado y han ganado un sueldo digno y cada vez más para arriba y no hay límite, ¿no? Nosotros ya estamos en la generación hoy en día en Europa en las que tenemos unas condiciones, yo por lo menos, peores que las de mis padres laborales. Estamos volviendo atrás, pero allí todavía está en el mundo, ¿no?, de lo que yo llamo lo que llamamos el sueño chino, en el que todo es posible. Entonces, en esa cuesta hacia el bienestar, el futuro, el progreso, es difícil sentarse, es difícil que alguien se dé cuenta, sentarse y quejarse, ¿no? Entonces, eso también es parte, el progreso está tapando muchas de las cuestiones que pararían aquello, ¿no? No te da tiempo. Y ya terminamos, sí. Tú habías levantado antes la mano, ¿no? Yo, bueno, al hilo de esto también, que hemos comentado que Occidente en general ha llegado como una suerte de techo, ¿no? De hecho, sí, es ciertamente inmóvil, en recesión, en muchos frentes, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, crees que China, que ya prácticamente ha dejado de ser un país de desarrollo para convertirse en un país desarrollado, también en la mayoría de frentes, va a entrar en los próximos años en ese estadio de cierto inmovilismo e incluso de ralentización al final del cambio en China al estilo de Occidente? Ya se está ralentizando el cambio con respecto a la primera década de los 2000, ¿no? Lo que sí es cierto es que, desde mi punto de vista, China es todavía un país en desarrollo. Queda esa enorme superficie de la China interior, ¿vale?, que está cambiando mucho también, pero en China, como hemos comentado antes, falta vivienda todavía. Entonces, hasta que llegue un punto en el que la vivienda se deseche porque excede, todavía queda mucho tiempo, ¿no? Lo que sí es verdad que dicen los expertos que estos grandes desequilibrios sociales y económicos que hay empezarán a producir desequilibrios también políticos y otro tipo de problemas que vienen, ¿no?, cuando la gente ya quiere algo más, ¿no? Ocurrirá, pero va a tardar un poquito. Se está ralentizando y con el COVID es verdad también que ha adoptado un poco la estrategia, que ya lleva muchos años trabajando la política china, de mirar un poco hacia el interior y decir, oye, pues yo ahora quiero que toda esta gente consuma en mi país. La gente que vive ahora en China, muchos dicen que se ha cogido la excusa esta del COVID para cerrar el país a cal y canto y fomentar el consumo chino, el turismo chino, y es verdad que antes se consumía mucho el del extranjero, ¿no? Y toda la gente que pasaba de un nivel medio, sus hijos estudiaban en el extranjero o habían vivido un año en Estados Unidos, los mandaban y volvían, eso era absolutamente normal. Y además tenía que viajar por Europa más que todos nosotros, o sea, la gente de clase media en China ha viajado por Europa más que podemos haber viajado por la clase media europea, ¿no? Ahora mismo China está redirigiendo esa economía hacia el interior y eso va a hacer también que se ralentice un poco, seguro, pero que todavía queda, que esto es un gigante que puede que se esté empezando a parar, pero va a tardar muchos años, quizás no lo veremos, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarte una cosa, como sé que tienes ahí 1984 de Orwell en China, me gustaría que nos contara un poco la capacidad que tiene el sistema chino para institucionalizar la crítica como una forma de afianzar su poder. Sí, aquí tengo este libro porque es muy curioso que una de las primeras veces que fui a China fuimos a una librería estupenda de estas que salen en los barrios tradicionales que se ponen de moda así como se ponen así muy cool y me sorprendió la facilidad que se podía comprar 1984, que me imagino que muchos de vosotros los habéis leído y es un libro pues crítico con pues todo este tipo de regímenes, ¿no? La censura y en realidad la estrategia china es siempre, y la asiática en general, en ese sentido las admiro porque no es confrontar de frente, ¿no?, y luchar de frente, sino es pues permitir ciertas cosas y evitar otras. Tú puedes comprar 1984 en China, pero no puedes citar a Orwell ni al libro de 1984. Es una manera muchísimo más cruel, en el fondo, de prohibirlo y de condenarlo. Y sobre todo, también yo ya lo pensaba con la tristeza del mundo actual. Digo, claro, es que la gente no se va a leer el libro, va a leer los comentarios en Instagram que hagan sobre el libro. Y si censuro eso, es como si el libro desapareciera. Entonces, este libro ahora mismo tú lo puedes comprar en China, escrito en chino, porque hay muchas cosas que tú puedes comprar en inglés, puedes decir casi de todo en China. Lo que no puedes decirlo en chino, porque
La excusa muchas veces es que la gente que no sabe inglés no está preparada para escuchar esas cosas, pero la gente que sabe inglés sí. Entonces, hay periódicos chinos oficiales en inglés que tú los lees y dices, pero si aquí no hay censura. Claro, lo que hay es que para la gente que sabe inglés ya tiene un nivel de educación que entiende un poquito más el sistema, ¿no? Este libro está en chino, en 1984. Se puede leer y se puede comprar, pero no se puede citar, ¿vale? Por ejemplo, sería lo de la infalibilidad de Mao. Sí, como por ejemplo, una vez me acuerdo que dimos una conferencia y se levantó alguien muy enfadado, es que estáis haciendo apología de China y la revolución cultural y tal, y yo digo, pero sí, la revolución cultural está aceptada en China ya que fue algo negativo. De hecho, a Mao se le ha dado un porcentaje, antes era infalible y ahora se ha dicho que es infalible en un porcentaje, pero el otro se equivocó. Entonces, como que te dejan criticar una parte y así también te sientes libre en muchos aspectos, ¿no? Igual que cuando vamos nos podemos conectar a Internet y podemos ver todas las páginas web que queramos con el móvil, con el Internet de tu móvil, que saben ellos que es extranjero. Pero en cuanto con tu móvil te conectas en Wi-Fi, ya no puedes ver todo. De hecho, una cosa que me pasó de principiante en China el primer año que fui, el segundo año por ahí, iba a dar una conferencia sobre el espacio público. Y digo, anda, se me ha olvidado buscar fotos de la Plaza Tiananmen para contrastarla con otras plazas europeas en superficie. Y me pongo en Google, Plaza Tiananmen, en las imágenes, no sale nada. Otra vez, Tiananmen Square, lo pongo en chino, y ella me caí en que no se puede buscar Tiananmen en chino, ¿no? Tampoco se puede poner 1984 ni separado, no puedes poner 19, 80 y el 4 separado tampoco. Entonces hay un montón de cosas que sutilmente están censuradas y, por supuesto, por ejemplo, los acontecimientos de Tiananmen no se conocen. Nadie los conoce. Bueno, el año pasado mi hija hizo el curso de Erasmus en una facultad de Ciencias Políticas en Francia y ella, bueno, pues las asignaturas que convalidó, cogió una que era Historia de la Política China Contemporánea, porque aquí, bueno, en la UPO no existía esa asignatura, no la había cursado, entonces le interesaba. Y era la única alumna no china de la asignatura. O sea, en la facultad todos los alumnos chinos que había, de intercambios igual, de programas que fueran, todos habían cogido esa asignatura, porque claro, cuando se sentó el primer día dijo, pero esta asignatura va a ser en francés, ¿no? Porque claro, decía, bueno, yo si no voy a poder seguirla. Y le dijeron, sí, claro, dice, si nosotros venimos porque sabemos que aquí la podemos cursar porque son cosas de las que nunca hemos oído hablar. Dice, entonces venimos a aprender historia de nuestro país aquí, porque aquí nos lo van a contar. Y claro, estaba fascinada, dice, o sea, ha sido la mejor asignatura que he cursado en años, porque claro, estaba manteniendo el nivel para que el resto de los estudiantes se formasen de todo lo que ellos querían aprender en un cuatrimestre, además, vamos. Entonces fue fascinante, vamos. Yo, claro, y ahora claro, encaja en todo este planificación. Un comentario solamente, que hay una película muy bonita, muy simpática, que se llama La Ducha, que habla de esto. La Ducha, sí, es genial, es una peli genial, la recomiendo, sí, que habla y también... Los baños y tirar una forma de cultura de... Sí, hay una también que me encanta, que es muy difícil de conseguir, pero habla mucho también de la tradición de la comida y la importancia de la comida, que se llama Comer, Beber, Amar. ¿La conocéis? El hombre mayor se enrolla con la muchacha. Yo ni me acuerdo de qué era, porque recuerdo solo Cocinando sin parar, pero algunas veces la he querido poner y no está en ninguna de las plataformas estas. La comida que le hacía la madre, le preparaba la comida y al final una mujer lo lleva allí, que era la madre de la niña, se enamora de él, pero él está allá enrollado con la niña, por lo visto. Sí, no me acuerdo ya, pero también muy buena. Bueno, pues nada, muchas gracias. Mira. Había otro libro que habías recomendado o habías citado al principio, era El sueño del pabellón rojo. Sí, ese es un libro, es como si fuera el Quijote chino, Sueño del pabellón rojo, tiene un subtítulo también que Memorias de una piedra, o también... bueno, es un libro absolutamente fascinante. A mí me lo recomendó, aunque lo podéis encontrar porque es súper famoso en todos lados, pero me lo recomendó Pedro Sanginés de la Universidad de Granada y me dijo, es el mayor tratado de feminismo que he leído nunca. Y yo, del siglo XVIII. Es la vida de un niño o un joven de clase alta que se cría en el Palacio Imperial con todas sus primas y todas las concubinas y en un mundo pues también... culturalmente muy elevado, pero es maravilloso. Yo tengo anotadas tantas citas que es que no me caben en un cuaderno, es tremendo. Sí, hay una traducción espectacular, increíble, de Alicia Relinque, que es brutal. Creo que me podía haber traído la edición, pero es que pesaba mucho y pensaba que eso, que como era muy conocido me he traído otros. Pero...
¿Cómo? Tengo el de Yu Hua también, que es absolutamente recomendable. Yu Hua es un autor contemporáneo chino que ha escrito Vivir, que es más conocido de que hay una película, pero que se llama Brothers, no sé por qué le han mantenido el título en inglés, pero el libro está en español traducido. Y es increíble. Es la historia de una familia, pero claro, vive a lo largo del siglo XX y ve todos estos cambios brutales que he contado yo en una persona desde un punto de vista absolutamente satírico. A la gente que conozco en China y eso, a los profesores también les encanta, o sea que es algo que también les ha gustado mucho, y a mí me pareció maravilloso este libro. Lo pueden encontrar en cualquier sitio también, una novela. Qué bien, pues muchísimas gracias, Marta, de verdad. Gracias.